En medio del desierto de Judea, donde las piedras rojas brillan bajo el sol y el silencio parece hablar más fuerte que las palabras, apareció un hombre diferente. No llevaba ropa elegante ni vivía en ciudades, sino que su hogar era la tierra árida y su compañía, el viento y la soledad. Su figura se dibujaba contra el horizonte, alta y firme, como una sombra que no teme a la luz. La gente, al verlo, sentía que algo importante estaba por suceder, aunque no supiera explicar por qué. El desierto de Judea no era un lugar fácil. Era pedregoso, seco y lleno de sombras largas que se alargaban con el paso de las horas. Allí, entre cañones y valles, la vida era sencilla y dura, pero también pura y verdadera. Juan vivía en ese lugar, lejos de las comodidades y los ruidos de la ciudad, porque creía que la verdad nacía en la quietud y la soledad. No buscaba el aplauso ni el reconocimiento, sino que su misión era hablarle al corazón de la gente, despertar lo que dormía dentro de cada uno. Aunque parecía solo, no estaba vacío. Su mirada era clara y profunda, como si hubiera visto cosas que pocos podían imaginar. No hablaba mucho, pero cada palabra que decía tenía peso y sentido. Su voz no era suave, sino fuerte y directa, como un eco que resuena en el fondo de un cañón. La gente, al escucharlo, sentía que no podía fingir ni ocultar nada. Juan no juzgaba, pero tampoco callaba. Decía la verdad sin miedo, sin adornos ni medias tintas. Su presencia era un misterio para muchos. No venía de la corte ni de los templos, sino de la tierra misma. Vestía con ropa áspera, hecha de pelo de camello, y llevaba un cinto de cuero en la cintura. Comía lo que el desierto le ofrecía, langostas y miel silvestre. Su vida era simple, pero su mensaje era grande. No buscaba riquezas ni poder, sino que quería que cada persona encontrara su camino, que dejara atrás lo que la ataba y que se atreviera a cambiar. En ese desierto, donde el sol quema y el viento canta, Juan era como una semilla en la arena. No llamaba la atención por su apariencia, sino por lo que decía y por la manera en que vivía. Su silencio era tan fuerte como su voz, y su soledad, tan valiosa como su compañía. La gente empezó a hablar de él, a buscarlo, a preguntarse quién era ese hombre que vivía en el desierto y que hablaba con tanta claridad. A medida que pasaban los días, más personas llegaban desde Jerusalén y Judea, atraídas por su mensaje. No iban por curiosidad, sino porque algo en su interior les decía que allí, en ese lugar árido y solitario, podrían encontrar respuestas. Juan no les prometía riquezas ni fama, sino que les pedía sinceridad y valentía. Les decía que el cambio no venía de fuera, sino de adentro, y que solo si se atrevían a mirarse a sí mismos, podrían descubrir lo que realmente necesitaban. El desierto no era solo un escenario, sino parte de la historia. Era el lugar donde todo podía empezar de nuevo, donde la gente podía dejar atrás el pasado y caminar hacia lo desconocido. Juan, con su voz y su presencia, era el puente entre lo viejo y lo nuevo. No era el centro de la historia, pero su voz abría caminos que otros seguirían. Y así, en medio del silencio y la arena, comenzó una historia que cambiaría muchas vidas. Juan no era como los demás. Su ropa no era suave ni brillante, sino áspera y sencilla, hecha de pelo de camello. Llevaba un cinto de cuero alrededor de la cintura, que le daba firmeza y resistencia para caminar por el desierto. Su aspecto no buscaba llamar la atención, sino mostrar una vida diferente, centrada en lo esencial y en la verdad. La gente, al verlo, sentía que su mensaje no venía de palabras vacías, sino de una vida coherente y sincera. Vivía con lo mínimo, sin comodidades ni lujos. Comía langostas y miel silvestre, alimentos que el desierto le ofrecía. No buscaba satisfacer caprichos ni placeres, sino mantenerse alerta y claro en su propósito. Su dieta no era una costumbre, sino una señal de que su vida estaba apartada de lo común y dedicada a algo mayor. Cada bocado, cada paso,
era una decisión para mantenerse fiel a su misión. Su forma de vestir y de vivir chocaba con la comodidad y la apariencia de la mayoría. No usaba ropa fina ni vivía en casas grandes, sino que prefería lo simple y lo verdadero. Su cuerpo, marcado por el sol y el viento, contaba una historia de entrega y sacrificio. No era un hombre de placeres, sino de convicción y de acción. Su vida misma era un ejemplo de lo que predicaba: arrepentimiento, sencillez y honestidad. La gente, al acercarse a él, no solo escuchaba sus palabras, sino que veía su manera de vivir. Su ropa áspera y su dieta humilde decían más que 1000 sermones. Mostraban que no hablaba solo con la boca, sino con todo su ser. No buscaba admiración, sino que quería que cada persona entendiera que el cambio verdadero comienza por dentro, con la decisión de vivir con autenticidad y valentía. Juan no temía mostrar su fragilidad ni su sencillez. No ocultaba sus carencias, sino que las convertía en fortaleza. Su apariencia era un recordatorio para todos. La verdadera fuerza no está en lo que se tiene, sino en lo que se es. No necesitaba adornos ni riquezas para ser respetado, porque su autoridad venía de su integridad y de su mensaje. Alrededor de él, las multitudes sentían que algo nuevo estaba naciendo. No era solo la voz de Juan, sino su vida entera la que inspiraba. No prometía cosas fáciles, sino caminos difíciles, pero verdaderos. Su ejemplo era un llamado a dejar atrás lo superficial y a buscar lo profundo, lo auténtico, lo que realmente importa. Cada detalle de su vida tenía un propósito. La ropa de pelo de camello no era casual, sino una señal de que vivía apartado de los caminos cómodos y de las apariencias vacías. Su cinto de cuero era una protección y una herramienta para su ministerio. Las langostas y la miel silvestre eran una conexión con la tierra y con la dependencia de Dios. Todo en él era coherente, todo en él era mensaje. La gente aprendía de él no solo por lo que decía, sino por lo que hacía. No necesitaba grandes palabras ni discursos largos, porque su vida misma era una enseñanza. Cada paso, cada gesto, cada elección, mostraba que la verdad no se encuentra en lo que se dice, sino en lo que se vive. Y así, en medio del desierto, Juan se convirtió en una voz que no solo hablaba, sino que mostraba el camino con su ejemplo. El río Jordán se extendía entre las rocas y el desierto, brillando bajo el sol como un espejo que reflejaba el cielo. Era un lugar sencillo, pero lleno de vida, donde el agua corría lento y parecía escuchar cada susurro de la gente. Las multitudes llegaban desde Jerusalén y toda Judea, caminando largas distancias para encontrarse con Juan y con el río. No iban por curiosidad, sino porque algo dentro de ellas necesitaba cambiar, sanar, empezar de nuevo. Las personas se acercaban con pasos lentos y miradas serias. Llevaban en sus hombros el peso de sus errores, sus arrepentimientos y sus dudas. No buscaban aplausos ni reconocimiento, sino la posibilidad de confesar lo que guardaban en silencio. Juan no juzgaba, pero les pedía sinceridad. Les decía que sólo así podrían encontrar la paz que tanto anhelaban. El río se convertía en un testigo silencioso, en un lugar donde los secretos podían salir a la luz. Uno a uno, los hombres y las mujeres entraban en el agua, sintiendo el frío en sus pies y el fluir en sus piernas. Juan los recibía con voz clara, les preguntaba si querían cambiar, si estaban dispuestos a dejar atrás lo que los ataba. Entonces, los sumergía en el río, y el agua cubría sus cuerpos por completo. Era un momento íntimo, lleno de emoción y de esperanza. Cada inmersión era como un nuevo comienzo, una oportunidad para dejar atrás el pasado y caminar hacia lo desconocido. El Jordán no solo lavaba cuerpos, sino corazones. Las personas salían del agua con una sensación distinta, como si hubieran dejado algo pesado en el fondo del río. No era magia ni milagro, sino el poder de la sinceridad y del arrepentimiento. El río no prometía soluciones fáciles,
pero sí daba la posibilidad de enfrentar la verdad y de atreverse a cambiar. La gente aprendía que el verdadero cambio nace cuando uno se enfrenta a sí mismo y decide empezar de nuevo. Alrededor del río, las voces se mezclaban con el murmullo del agua. Había risas, lágrimas y silencios profundos. Cada persona vivía su propio momento, su propia historia. Algunos llegaban con miedo, otros con esperanza, pero todos compartían la misma búsqueda, la paz interior. El río Jordán se convirtió en un lugar de valentía, donde las personas aprendían que no hay vergüenza en reconocer los errores, sino fuerza en pedir perdón y en buscar un nuevo camino. Juan no buscaba convertir a la gente en héroes, sino en personas sinceras y valientes. No prometía felicidad fácil, sino la posibilidad de vivir con autenticidad. El bautismo en el río era solo el comienzo, un primer paso en un camino que cada uno debía recorrer. La gente salía del agua con la sensación de que algo había cambiado, aunque no supiera explicar exactamente qué. El río Jordán no solo era un lugar físico, sino un símbolo de transformación. Era el espacio donde las personas podían enfrentar lo que temían y encontrar la fuerza para seguir adelante. No importaba el pasado, ni los errores, ni las caídas. Lo importante era la decisión de cambiar, de pedir perdón y de empezar de nuevo. El río escuchaba secretos, pero también devolvía esperanza. Y así, en medio de las aguas y los silencios, el Jordán se convirtió en un lugar sagrado, no por sus aguas ni por sus piedras, sino por las historias que guardaba. Cada inmersión era una promesa, cada confesión, una liberación. El río no solo reflejaba el cielo, sino también los corazones de quienes se atrevían a cambiar. Juan no era el centro de la historia, sino una voz que abría paso a algo mucho más grande. No buscaba ser admirado ni seguir siendo recordado, sino que su misión era preparar a la gente para la llegada de otro. Su mensaje no era sobre sí mismo, sino sobre alguien que vendría después, alguien más poderoso, cuya presencia cambiaría todo para siempre. Juan sabía que su papel era ser un puente, no el destino final. A medida que las multitudes se acercaban, Juan les hablaba con sinceridad y claridad. Les decía que el reino de los cielos estaba cerca, que era el momento de cambiar, de arrepentirse y de preparar el corazón. No prometía riquezas ni fama, sino que les advertía que la verdadera transformación venía desde dentro. Les decía que no era suficiente decir que eran hijos de Abraham, sino que cada uno debía demostrarlo con sus acciones y con su vida. Juan hablaba de un bautismo diferente, uno que no era solo con agua, sino con espíritu y fuego. Les explicaba que el que vendría después de él no los lavaría solo con agua, sino que los purificaría con una fuerza mucho mayor. No sería un bautismo fácil, sino uno que exigiría valentía y compromiso. Les decía que ese bautismo sería como el fuego que limpia y renueva, como el viento que barre lo viejo para dejar espacio a lo nuevo. La gente escuchaba con atención, pero también con temor y esperanza. Sentían que algo importante estaba por suceder, aunque no supieran exactamente qué. Juan no les daba respuestas fáciles, sino que les pedía sinceridad, valentía y fe. Les decía que el camino que tenían por delante no sería cómodo, pero que valdría la pena si se atrevían a caminarlo con el corazón abierto. Juan también advertía que no todos estaban preparados para recibir a ese que vendría. Hablaba de que el que vendría traería juicio y limpieza, que separaría lo verdadero de lo falso, como el trigo de la paja. Les decía que el fuego que vendría no era para destruir, sino para purificar, para dejar solo lo auténtico y verdadero. La gente sentía que su vida estaba siendo puesta a prueba, que no podían seguir fingiendo ni escondiendo lo que llevaban dentro. Juan no buscaba convertir a la gente en seguidores suyos, sino en personas preparadas para recibir al que vendría. No quería que lo miraran a él, sino que miraran hacia adelante, hacia el futuro. Les decía que su bautismo era solo el primer paso, que lo importante era lo que vendría después.
lo que transformaría sus vidas para siempre. El mensaje de Juan era un llamado a la sinceridad, a la valentía y a la fe. No prometía soluciones fáciles, sino que les pedía que enfrentaran la verdad y que se atrevieran a cambiar. Les decía que el reino de los cielos estaba cerca, que el tiempo de prepararse era ahora, que cada uno debía tomar una decisión. La gente sentía que su vida estaba a punto de cambiar, que el camino que tenían por delante era incierto, pero lleno de esperanza. Y así, en medio del desierto y junto al río, Juan cumplió su misión. No fue el centro de la historia, pero su voz fue fundamental para que otros pudieran escuchar lo que realmente importaba. Su vida fue un ejemplo de humildad, de valentía y de fe, y aunque su historia parecía terminar allí, en realidad era solo el comienzo de algo mucho más grande.